Luces, cámara y acción. La luz, tan vital para manejarnos en el día a día o para iluminar un plato como este, es un fenómeno muy especial. Por un lado, se compone de fotones, que son unas partículas elementales que no tienen masa, y sin embargo, también ejerce una pequeña fuerza, por minúscula que sea. Además, se comporta a la vez como una onda y como una partícula, algo que es un poco paradójico, salvo, bueno, a la luz de la mecánica cuántica. Pero lo que a mí más me fascina es que la luz es la cosa más rápida del universo, tanto que su velocidad básicamente define el límite de lo más rápido posible, y es prácticamente imposible llegar a él. Hablando de luz, yo con esto ya me he lucido, así que vamos a dar a luz a un nuevo programa de Cinicia lleno de colaboraciones lúcidas. Hoy en Ciencia, Javier Armentia nos muestra un molinillo que se mueve con la luz, llamado el radiómetro de Crookes. No me lo creo. Tú no te lo crees. Ángela Varela nos cuenta cómo se mide la calidad del aire y cuándo está contaminado, con los peligros que eso conlleva. Paseamos con Carlos Briones frente al Museo de la Evolución Humana para plantearnos precisamente cómo funciona la evolución. Pero por supuesto no somos la cima de una pirámide evolutiva. Ese concepto... Nos fijamos en los números E que vienen en los ingredientes y Gemma del Caño nos explica qué significa cada número en estos aditivos. Es más importante fijarse en el producto en global que en si tiene uno u otro aditivo. Para finalizar, Martín Pérez se pone a jugar con las reacciones químicas para demostrar la importancia de las proporciones. Suficiente charla, vamos a hacer explosiones. El conocimiento nos ilumina, así que hágase la luz. Hoy os traigo un invento que se llama el molino de luz o el radiómetro de Crookes y que muestra que a veces las buenas ideas pues se pueden desarrollar de forma errónea y aún así aprendemos mucho en la ciencia. Porque, mira, vamos a empezar con una pregunta, porque vamos a dejar el aparatito ahora, pero yo te voy a hacer una pregunta a ti, Nacho, que sé que estas cosas te gustan. ¿Tú crees que la luz pesa? Pero por supuesto que no. Vamos, esto tengo... Como microbiólogo te digo que no. Como microbiólogo no, pero les afecta la luz. Tú, sin embargo, como físico, sí. Yo sé que ¿La luz pesa? Poco, pero pesa. Cuando tú estás aquí y nos da la luz del sol, por ejemplo, llegamos a pesar pues un poquito más. Muy poco, como un grano de azúcar en una persona como yo. O sea que por eso es mejor pesarse de noche o, ¿no? A oscuras, o claro. Sí, siempre pesas bueno. Para que el octavo decimal unos microgramos menos, ¿no? que es la diferencia de peso. Pero fíjate, eso puede ser suficiente como para cambiar algunas cosas. A un químico que se llamaba Walter Crookes y que es el que inventó este radiómetro, se le ocurrió, él estaba pesando reacciones químicas, vamos, los ingredientes de varias reacciones químicas en básculas de precisión que se ponían además al vacío, con la atmósfera enrarecida. Y se dio cuenta de que si la luz del sol entraba en el laboratorio en ese momento, las medidas que hacía eran diferentes, es decir, los compuestos pesaban más. O sea, de verdad pesó la luz. Y pesó la luz. Él dijo, esto puede ser, dijo, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la luz, ¿no? Que son unos fotones, llegan aquí a esta superficie y se pegan. Si se absorbe, toda esa energía que llevaba la luz se ha puesto aquí, con lo cual esto pesa un poquito más si la luz viene de arriba. Si rebota, deja el doble. Si rebota, deja el doble, porque tiene que pararlo, que es darle una energía, y luego la energía del revés, ¿no? La velocidad negativa, en el sentido contrario. Total que dijo, bueno, cualquier superficie, sea reflectante o sea absorbente, va a absorber, va a tener más peso por culpa de la luz. Y dijo, voy a inventar una cosa, mira, pongo una atmósfera enradecida aquí, en esta ampolla, y pongo unas aletas, ¿no? Mi molino tiene unas aspas que tienen por un lado negro, absorbente, y por otro lado plateado, es decir, reflectante. Entonces, si esto funciona, mi teoría, y si funciona la física, porque Crookes decía esto tiene que funcionar, pues resulta que en el lado negro esto tendría que girar hacia allá. Tendría que girar exactamente en el sentido de las agujas del reloj, tal como está construido este aparato. El lado plateado, sí. El lado plateado tiene más de la luz, tiene más empuje que el lado de absorción, ¿no? Y entonces estás diciendo que cuando ilumines esto va a girar en sentido de las agujas del reloj. Yo no me lo creo. Tú no te lo crees. Crookes, evidentemente, construyó esto y dijo, voy a ver qué pasa. O sea, es como un anemómetro, unas cazoletas que les da el viento por los dos lados, pero por uno empuja. Pero en este caso lo que le da es la radiación.
¿Y qué pasa? Girar, gira. Pero al revés. Es decir, la luz sí está aquí produciendo un esto. Bueno, pues se volvió un poco loco. Dijo, no puede ser no puede ser que toda la teoría física esté mal. Es finales del siglo XIX, se sabía muchísimo de muchas cosas y esto parecía que estaba bien. Y además que gire, Y pero que gire. al revés. Pero O fíjate, sea, además, algo que hace en la cuanto luz, lo paremos, evidentemente algo hace, pero no es lo que estaba el hombre pensando. el sistema lo que tiene es, está muy equilibrado precisamente para que no sean otras fuerzas las que lo empujen, ¿no? Evidentemente no está al vacío del todo, pero hay bastante. Y eso, al no estar vacío del todo, ahí estaba la clave. Lo explicó otro físico muy importante, que era un experto además en la luz, que era James Clerk Maxwell. Maxwell dijo, no, lo que pasa es que aquí lo que estamos haciendo, aunque hay poquitas moléculas de aire, se calientan conforme la superficie negra se calienta más. La luz en el lado negro deja calor, y ese calor energía, mueve el aire de alrededor y las moléculas de aire son las que golpean. Son sobre todo las del borde, sobre todo es en el borde donde sucede, donde las moléculas cambian de velocidad y entonces se llevan una parte de la energía de la placa y eso hace que el lado negro se aleje del Sol, o sea, empujado por el Sol, como lo veíamos. Este fenómeno de la presión de radiación es la base de lo que será en el futuro una forma de viajar por el espacio, que son las velas solares. Tú imagínate que haces una vela reflectante, grande, que le dé la luz del Sol y entonces esa luz del Sol le va a ir dejando su energía y se va a ir yendo poquito a poco. De hecho, algunos piensan que para viajar a la estrella más cercana al Sol, a Próxima Centauri, que está a 4 años luz de nosotros, una idea será poner unas velas solares de este tipo y empujarlas, en este caso con un haz de láser. Porque el láser, fíjate que la lámpara esta tiene que estar cerca, pero un láser puede estar más lejos. Tú tenías un láser aquí, mira. Láser, a ver. Cuando abrimos el grifo de nuestras casas para obtener agua, sabemos que la calidad del agua está controlada, pero ¿qué pasa con todo ese aire que nos rodea? Respira hondo conmigo. ¿Sabías que acabas de introducir en tus pulmones un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón y otros gases nobles? Además, este aire que acabas de respirar tiene vapor de agua y si el aire es caliente contiene aún más vapor de agua que el frío. Cuando iba al colegio, una profesora explicó la contaminación atmosférica como todo elemento que se encuentra en la atmósfera en una proporción más alta de lo habitual. Es eso y mucho más, porque en el aire se encuentran multitud de partículas en suspensión e incluso formas de energía que pueden suponer un riesgo para la vida. Existen en los diferentes puntos del planeta donde se realizan las mediciones sensores que miden la calidad del aire y los resultados están en Internet. A nivel mundial, la página web World Air Quality Index ofrece información sobre la calidad del aire en distintas zonas del planeta. En nuestro continente, la Agencia Europea del Medio Ambiente publicó en 2021 un nuevo visualizador de la calidad del aire urbano. Y en cuanto a nuestro país, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuenta con un Índice Nacional de Calidad del Aire. En todos estos recursos de clasificación de la calidad del aire comprende desde una calidad buena, moderada, no saludable para grupos sensibles, insalubre, muy poco saludable y peligrosa. Todas estas categorizaciones tienen en cuenta diferentes elementos contaminantes, como son la materia particulada o PM en inglés, el ozono troposférico, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Entre todos estos contaminantes se localizan algunos de especial peligrosidad, como son la materia particulada o PM. Por un lado tenemos las PM de 10 micras, que son partículas de pequeñísimo tamaño que se encuentran en la atmósfera y que derivan de procesos naturales como por ejemplo el polen, el hollín, las cenizas o el polvo en suspensión. Por otro lado están las PM de 2,5 micras, que por regla general provienen de fuentes relacionadas con el ser humano, como por ejemplo los vehículos o las fábricas. Y estas últimas partículas son de especial importancia, porque su diminuto tamaño hace posible que puedan penetrar en los pulmones y que sean peligrosas para la vida humana. Otro elemento que se analiza para medir la calidad del aire es el ozono. Y el ozono es un gas que se encuentra y se produce en la estratosfera por la acción de los rayos solares que van rompiendo las moléculas de oxígeno en dos átomos de oxígeno, uniéndose al oxígeno O2 y formando
el ozono, el O3. Este proceso se denomina fotólisis y si este gas se produce en la troposfera, supone un problema para el ser humano. En cuanto al dióxido de nitrógeno, es un compuesto químico que se forma a partir de la oxidación del óxido de nitrógeno, algo que sucede con las emisiones de automóviles alimentados por combustibles fósiles. Es altamente perjudicial para los pulmones y puede hacernos menos resistentes a las infecciones. Siguiendo con la lista de contaminantes presentes en nuestras ciudades se encuentra el dióxido de azufre, cuyo origen está vinculado principalmente a la actividad humana. Este se origina a través de la combustión de carburantes fósiles que contienen azufre, como por ejemplo el petróleo o el carbón. Es un gas muy irritante que puede provocar enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Este gas, en combinación con procesos naturales como la lluvia, forma la famosa lluvia ácida, que tiene un efecto devastador en nuestro medio ambiente. Gracias a la introducción de tecnologías de desulfuración en el sector industrial, este gas se ha visto reducido en los últimos años, aunque todavía supone un problema para la salud humana. Las ciudades con una calidad del aire más dañina para el ser humano son Nueva Delhi, Pekín, Wuhan, Bombay, Yakarta y Seúl. Pero es algo que fluctúa, por lo que no es raro encontrar ciudades como Madrid o Barcelona en estas clasificaciones. ¿Qué porcentaje de población crees que vive en lugares que no respetan los mínimos recomendados en cuanto a la calidad del aire? La Organización Mundial de la Salud estimó que en 2019 se trataba del 99% de la población mundial. Además, la OMS achaca cada año 4,2 millones de muertes prematuras a la contaminación atmosférica y el 91% de estas muertes se producen en países de bajos y medianos ingresos. Como ves, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero si conseguimos controlar estas emisiones contaminantes, podremos respirar tranquilos. Hola Carlos. ¿Qué tal estamos, Samuel? Pues muy bien. Bueno, hemos quedado en el Museo de la Evolución Humana. Que no es mal lugar. ¿De qué vamos a hablar entonces? ¿Tú qué crees? Está claro, ¿no? Evolución. La gran pregunta de hoy es cómo funciona la evolución. Y no podíamos empezar en un lugar mejor. Para mí este es uno de los mejores lugares del mundo para hablar de evolución, para reflexionar. Aquí tenemos Atapuerca, claro, tenemos este Atapuerca, precioso tenemos museo. el Museo de la Evolución Humana, tenemos el Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana. Personas, investigadores, científicos que están preguntándose constantemente por la evolución, por cómo hemos llegado hasta aquí, los humanos en este caso, a través de un proceso evolutivo. Y lo que es la teoría de la evolución, su aparición y su desarrollo, ¿cómo ha sido exactamente? La evolución, que es un hecho, es una teoría y es un hecho, no lo olvidemos, ¿no? La observación de la naturaleza viene de muy antiguo, lógicamente. La gente se preguntaba... ¿De dónde venimos, no? Sí, de dónde venimos, efectivamente, y por qué hay tantos seres vivos diferentes, ¿no? Y es en el siglo XIX cuando se empieza a sentar las bases científicas del estudio de esa biodiversidad, qué tipo de mecanismos podría haber detrás, ¿no? Hay una serie de científicos que aportan datos interesantes, pero la gran revolución se produce con Charles Darwin, con mi ilustre tocayo Charles Darwin. Y ese viaje que realiza con el Beagle, que podemos ver también una representación aquí en el museo. Sí, el Beagle, efectivamente, un trocito de Beagle, medio Beagle lo tenemos. Y que eso le lleva a escribir El origen de las especies. Efectivamente. De hecho, embarca en el Beagle como geólogo y sale como biólogo, ¿no? Se suele decir. Y escribe El origen de las especies. No olvidemos tampoco a Alfred Russel Wallace, que estaba trabajando en ideas parecidas, ¿no? Pero sí que es cierto que El origen de las especies sienta un poco el inicio del estudio sistemático de la evolución. En esa época, fundamentalmente, se trabajaba con la observación de la biodiversidad y con el estudio de fósiles, la paleontología, que nos habla de la vida del pasado. Pero claro, unas décadas después se incorporan los datos que dan lugar a lo que se llama la gran síntesis evolutiva moderna, que ya tenemos temas de dinámica de poblaciones, las matemáticas entran a modelizar. Más adelante, ¿qué tenemos? La biología molecular, la llegada del conocimiento de cómo funcionan los genes, cómo van originando distintos cambios, y bueno, pues en eso estamos hoy en día. Y los mecanismos, bueno, pues como en el caso de la genética, pero también de los que hablaba Darwin, que están, digamos, guiando esta evolución, ¿cuáles son exactamente? Ese es el punto de trabajo actual, ¿verdad? ¿Qué mecanismos son los que funcionan en la evolución? ¿Cómo los estudiamos? Pero si te parece, de eso lo podemos hablar rodeados de biodiversidad. Acompáñame. ¿De acuerdo? Ven.
preguntaba entonces por los mecanismos. Sí. Entiendo que uno de ellos es la selección natural. Claro, sí, básicamente la biodiversidad se genera porque cuando un ser vivo tiene hijos, simplificadamente, pues todos son distintos, se someten a las presiones selectivas del ambiente y los mejor adaptados se replican mejor. Esa es la clave. Y estas, por ejemplo, selecciones del ambiente o estas... Claro, esto se tiene que producir algún tipo de cambios, ¿no? en esos seres. ¿Cómo se producen esos cambios? Cada vez que un ser vivo genera otros seres vivos, su material genético, hoy en día sabemos que su material genético acumula mutaciones o otros cambios que hacen que cada uno de sus herederos sea distinto entre sí y distintos de los padres. Esa es la clave. Bueno, todos lo hemos visto, ¿no? Los hijos siempre se parecen a los padres, pero siempre son ligeramente diferentes, algo van aportando, ¿no? Efectivamente. Esas mutaciones generan que, combinado con la selección natural, se vayan creando nuevas especies. Digamos que las mutaciones generan el campo de trabajo para la selección natural, el repertorio de variantes que luego van a ser seleccionadas por el ambiente. ¿Y además de las mutaciones existe algún otro mecanismo? Claro, efectivamente, no es el único y hoy en día sabemos que además de las mutaciones puntuales, de un cambio de un nucleótido por otro, hay cambios más importantes todavía que consisten, por ejemplo, en que un fragmento de un gen se inserta en otro o que se produce una recombinación. Eso ocurre durante la reproducción sexual, por ejemplo, pares de cromosomas que intercambian trozos. O que viene un virus con una información genética que quizá proviene de otro organismo incluso y se integra en el genoma. Entonces esos cambios son todavía más marcados que los que aportan las mutaciones puntuales. Bueno, y con toda esta evolución, bueno, pues ha ido produciendo esa variabilidad. Si te das cuenta, ni en el vegetal, ¿no? Por eso estamos paseando por aquí. Eso es. Todos estos árboles maravillosos que nos rodean provenían de un ancestro común y han generado estos cambios. ¿Y esta evolución a dónde nos lleva? ¿Tiene una dirección? ¿A dónde vamos con la evolución? Pues mira, la evolución es ciega. La evolución lo que está haciendo es jugar con el repertorio de seres vivos que hay en cada momento y ver cómo se van adaptando a esas presiones selectivas. Entonces, no hay una flecha en la evolución. La evolución... O sea, no somos el pináculo, ¿no? Entonces, los humanos, por supuesto, los humanos somos el fruto de una de las ramas. De los cientos de millones de ramas, por lo que sabemos hoy en día, que han generado el árbol de la vida. Pero, por supuesto, no somos la cima de una pirámide evolutiva. Ni la evolución ha terminado. Por supuesto, la evolución continúa. Siempre que haya vida, habrá evolución. ¿Vale? Entonces, ¿dónde va a terminar la evolución? No lo sabemos. Nosotros seremos lo que la evolución diga que seamos. A veces no sabemos qué es más difícil de entender, si la letra E con esos números raros o el compuesto químico impronunciable que leemos en la etiqueta. No pasa nada, que aquí estamos para eso. Por suerte, además de poner el nombre, en la etiqueta se especifica la función. No es mucho, pero no es poco. Vamos a dar algunas claves para entender qué hace cada uno de los aditivos. Empezamos nuestra alineación. Con el 1. Los colorantes. Aportan color al producto y con cantidades muy pequeñitas se obtienen grandísimos resultados. Los que empiezan por el 2. Los conservantes, sorbatos, lactatos, benzoatos, nitratos, todos alargan la vida útil del producto y mantienen sus características correctamente. ¿Qué haríamos sin ellos? Con el número 3 estarían los antioxidantes y correctores de la acidez. También conservan el producto evitando la degradación por oxidación. Como también corrigen la acidez, tenemos que indicar la función en el etiquetado. Con el número 4 empiezan los espesantes, estabilizantes y emulsionantes. Estos captan el agua y espesan el producto. Son alginatos, gomas, celulosas. Dan textura al producto y evitan que se separen las fases, por ejemplo, de una mayonesa. Con el número 5 son antiaglomerantes. Se utilizan para que el producto no se apelmace y quede pastoso. Los que empiezan con el número 6 dan bastante miedo, ¿no? Son los potenciadores de sabor. Si bien todos los aditivos son seguros, algunos no son necesarios. Potencian el sabor y pueden conseguir que tengamos muchas ganas de seguir comiendo. El que más asusta es el glutamato. Pero no os fiéis, es porque os suena, porque hay muchísimos más. Con el número 9, porque el 7 y el 8 no se pueden utilizar, estarían otro ejemplo de aditivos innecesarios, los edulcorantes. Son una buena opción para ir quitando poco a poco el azúcar porque no aportan calorías, pero enmascaran el sabor real de los alimentos. Poco a poco se puede ir retirando también de nuestro consumo diario. Entre ellos quiero destacar el E960, porque muchas veces encontramos stevia y lo compramos pensando que es algo natural, como si natural fuera mejor.
En realidad, son glucósidos de esteviol, tan químico como la sacarosa y tan seguro como ella. Muchos de ellos pueden estar en varias categorías, por eso es necesario indicar la función. No podemos utilizar todos los aditivos en todos los productos, ni siempre en la misma cantidad que queramos. En algunos de ellos hay dosis máximas autorizadas. ¿Y qué significa ese número E? Que el aditivo está autorizado, analizado, controlado. Todo está basado en estudios científicos que la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria analiza de forma independiente. ¿Cómo se calculan las dosis en los que están regulados? Pues se hacen estudios en animales, se corrige ese factor para que sea equivalente a humanos y aún así se dividen esas dosis entre 100 y 1000 veces menos. Además, se tiene en cuenta que el consumo va a ser para toda la vida. ¿Por qué se retiran aditivos?, estaréis preguntando. De forma regular se vuelven a revisar con nuevos estudios. Si no se demuestra que siguen siendo seguros, no solo vale con decir que no son tóxicos, se retiran. No es que antes hubiéramos estado consumiendo algo malo, sino que, siguiendo el principio de precaución, se busca una mayor seguridad. Uno de los aditivos que más miedo se han encargado de difundir son el E385 o el EDTA, que está en un montón de productos para conservar y mejorar el aspecto de alimentos como por ejemplo las conservas de legumbres. La función es secuestrante y claro, es que ya empiezan mal, pero en realidad lo que hace es secuestrar compuestos que hacen que el alimento se estropee antes o empeore su aspecto. Tal cual entra, sale. No tiene función en nosotros, aunque sí la tienen al alimento. Deberíamos tomar más o menos unos 30 kilos de legumbres al día para que llegaran a tener algún efecto mínimo en nosotros. Con 30 kilos de legumbres al día, lo de menos es el aditivo, ya os lo digo yo. El otro es el temido glutamato, el E624, un potenciador de sabor. Pero es que ese glutamato lo encontramos también en el tomate, en el jamón, en las nécoras. ¿Veis por dónde voy? Un glutamato en las patatas fritas o un glutamato en el tomate. No es el aditivo, es el producto que lo lleva. Y si en vez de glutamato ponemos otro saborizante cualquiera, esas patatas serán iguales. Todos los aditivos, procedan de fuentes naturales o no, son seguros. No nos dejemos liar por quimiofobia. Un producto, por ejemplo, una crema de cacao o un bollo ultraprocesado, será igual de incorrecto tenga aditivos o no los tenga. En cambio, unas legumbres en conserva serán igual de buenas, tengan aditivos o no los tengan. Por tanto, cuando compremos un alimento o un producto, es más importante fijarse en el producto en global que en si tiene uno u otro aditivo. Esa es la clave. Hola. Suficiente charla. Vamos a hacer explosiones. Aquí tengo preparada una mezcla de dos reactivos químicos, aluminio y óxido de hierro. Entre estos dos compuestos ocurre una cosa bastante interesante, porque por un lado tenemos los átomos de hierro que están unidos a oxígeno, por eso se llama óxido de hierro, y luego tenemos el aluminio, un elemento al que le encanta estar unido a átomos de oxígeno. Y por ello, cuando se juntan estos compuestos, el aluminio en un ataque de celos puede llegar a robarle los átomos de oxígeno al hierro. Y durante esta reacción se libera un montón de calor. Atentos. Vamos simplemente a... ¡Uy! Seguridad ante todo. Vamos a activar la reacción. Oye, menuda mierda. Esto tendría que haber sido más espectacular. ¿Qué ha fallado? Vale, creo que ya sé qué ha pasado. Resulta que me he equivocado a la hora de pesar los reactivos. El óxido de hierro estaba bien, pero había muy poco aluminio. Y eso ha hecho que la reacción no pueda completarse, ya que había un reactivo limitante. Ahora que hemos identificado nuestro error, repitamos el experimento, pero añadiendo las cantidades correctas de reactivo. Voy por ahí.
os voy a ser sincero. Esa parte del vídeo donde me equivoco pesando los reactivos y tal, era mentira. Un químico nunca se equivoca, por favor. Lo he hecho aposta porque quería enseñaros que en química las proporciones son importantes. La diferencia entre una reacción bien hecha y una mala puede estar simplemente en la cantidad de reactivos que añades a tu reacción. En química las proporciones son tan importantes como en la cocina. Si quieres preparar un bizcocho, tienes que añadir un yogur por cada 200 gramos de harina, y no 200 yogures por cada gramo de harina. Si vas a preparar arroz, tienes que echar un vaso de arroz por persona, y no un vaso de persona por arroz. La cuestión es que en química las proporciones son fundamentales. De hecho, los químicos tenemos una palabra para hablar de proporción: estequiometría, una palabra que viene del griego y significa medir los elementos. La estequiometría es tan importante que, si no la respetas, puedes generar reacciones químicas inesperadas. Y para demostrar esto tengo la reacción perfecta. En este vaso tengo cloruro de mercurio y aquí tengo yoduro de potasio. En estos compuestos hay dos elementos muy interesantes, el mercurio y el yodo. Estos elementos sienten una atracción irresistible entre ellos y por eso buscan cualquier excusa para enlazarse el uno al otro. Y por eso mirad lo que ocurre cuando mezclo los dos compuestos. Vamos a agitar un poco. Acabamos de formar yoduro de mercurio, que tiene este color rojo tan característico que veis aquí. Este compuesto está formado por un átomo de mercurio unido a 2 átomos de yodo. Y por eso, para generar este compuesto, he tenido que añadir, más o menos, el doble de átomos de yodo que de mercurio. Pero, ¿qué pasa si no respetamos esta proporción de 2 yodos por cada mercurio? Vamos a verlo. Vamos a añadir un poquito más de yoduro potásico al compuesto. A ver qué pasa. Lo que acaba de ocurrir es que hemos generado una nueva reacción química. Como os decía, al mercurio y al yodo les encanta enlazarse entre ellos, y por eso, si añadimos una gran cantidad de yoduro, podemos transformar el yoduro de mercurio en tetrayoduro de mercurio, un compuesto en el que cada átomo de mercurio está unido a 4 átomos de yodo. Y como podéis ver, este compuesto tiene un color distinto. Ya sabéis, la estequiometría importa. Así que recordad, niños, si alguna vez os perdéis por un laboratorio, acordaos de medir bien todos vuestros reactivos, porque la química sin control no sirve de nada. ¡Hala! A otra cosa. A la luz de los acontecimientos, después de una luz de información alucinante, llega el final de este programa. Y sí, ya sé que estoy sacando a la luz muchos juegos de palabras malos sobre la luz. Luciento.